Bueno, el pasado fin de semana la Democracia Cristiana proclamó a Michelle Bachelet como su abanderada presidencial. Para conversar sobre este y otros temas tuvimos contacto con el presidente de esa colectividad, el senador Ignacio Boker. Senador, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Encantado, Mónica, muy buenas noches. A ver, lo primero que quiero preguntarle es, ¿terminó la concertación? Porque Osvaldo Andrade, presidente del PS, lo dijo clarito frente a los resultados de la DIMARC, que ya no existía la concertación, que existía la pura nueva mayoría. Nosotros no solo somos parte de la concertación, Mónica, sino que nuestra política de alianza está constituida por la concertación de partidos por la democracia. Y lo que hemos dicho, los 4 presidentes de partido en una declaración reciente, es que desde la concertación queremos construir una nueva mayoría social y política, obviamente más amplia, apoyando a Michelle Bachelet. Hemos suscrito un pacto presidencial, 7 partidos, 4 de los cuales somos de la concertación, un pacto parlamentario, y ahora estamos cerca, yo creo, de constituir un pacto en materia de consejeros regionales. ¿Y qué le pasó entonces a Osvaldo Andrade si él dice que se terminó la concertación y usted dice que ese es su pacto político? Entonces, ¿con quién tiene pacto político usted si su socio dice que no existe eso? Bueno, afortunadamente esto no es un monólogo. Por supuesto que son temas que conversamos permanentemente. Evidentemente que nuestro esfuerzo hoy día está en esta nueva mayoría, una parte de la cual son los partidos de la concertación. Nosotros no hemos dado por terminada esta coalición. Es cierto que el PPD, el Partido Radical en algún momento hicieron esfuerzos por darla por terminada, pero nosotros entendemos que somos parte de la nueva mayoría desde la concertación. Palabras más, palabras menos, estamos en lo mismo. Entendemos que para llevar a cabo las reformas educacionales, tributarias, política, laboral, se requiere una coalición, un gobierno, ¿no es cierto?, más amplio que la misma concertación. Ahora, si a la gente en la encuesta DIMARC se le hubiera preguntado el respaldo a la nueva mayoría, ¿usted cree que hubiera sido realmente distinto del pésimo respaldo que, es cierto, obtuvo la alianza, pero pésimo respaldo también que obtuvo la, entre comillas, marca concertación? ¿Hubiera sido algo distinto? Yo creo que sí, definitivamente, Mónica. Cuando tenemos una primaria como la del 30 de junio, en que votaron más de 3 millones de personas, de las cuales 2.100.000 marcaron nueva mayoría, en una elección absolutamente voluntaria, obviamente que eso es un signo de vitalidad, ¿eh? Aquí hay procesos en marcha, hay un nuevo ciclo, una nueva etapa. Obviamente no podemos ofrecer más de lo mismo o un bis, ¿no es cierto? Las coaliciones políticas, los partidos tenemos también que evolucionar, buscar cómo conformar mayorías para gobernar. Ahora, gobernar con unidad y con coherencia para asegurar gobernabilidad. Así que la política de alianza de la Democracia Cristiana es la concertación, y desde la concertación queremos acometer esta tarea de una nueva mayoría social y política. ¿Para qué? Para una agenda social contra la desigualdad y el abuso, que es la base de la definición de la democracia cristiana. ¿Le van a pedir a DIMARC que los mida como nueva mayoría en una próxima encuesta o no? A DIMARC son absolutamente autónomos, son muy serios, muy responsables. Esta es una realidad que se está formando, Mónica. Partió ahora con la primaria, ¿no es cierto?, del 30 de junio. Las elecciones recién son el 17 de noviembre. No hay que quemar etapas, hay que ir dando pasos. Son procesos que evolucionan. Algún día era la Alianza Democrática, después fue la concertación por el no. Más tarde es la concertación por la democracia. Hoy día, desde la concertación, queremos formar, ¿no es cierto?, una nueva mayoría mucho más amplia. Ese es el proceso de la política, en eso estamos. Ya. Alaman está coqueteando desde hace tiempo con la Democracia Cristiana y dice que para allá va la cosa, que estos acuerdos con Renovación Nacional pueden ser solo el comienzo de algo más. ¿Usted se imagina la DC en un pacto con Renovación Nacional? No, definitivamente no. Nosotros creemos en un pacto de centro-izquierda. Eso es la concertación es parte de este germen que es la nueva mayoría. Yo descarto, Mónica, absolutamente una posible coalición política entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un partido de derecha. Por eso, por la voluntad popular, somos oposición a un gobierno de derecha. Eso no nos impide conversar, por así decirlo, desde la vereda del frente. Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, tenemos esa posibilidad de llegar a sectores del centro político para desempatar esta democracia empatada, este entrampamiento parlamentario que muchas veces tenemos, este bloqueo, pero este veto de la minoría. Pero al menos está más cerca yo valoro... Pero al menos está más cerca de RN que de la UDI. ¿Quién, perdón? ¿Se siente más cerca ideológicamente de RN que de la UDI?
Bueno, ciertamente que hay una mayor proximidad con Renovación Nacional, con la cual hemos suscrito documentos como el del año pasado, hacia un nuevo régimen político para Chile, con cuya directiva, ¿no es cierto?, hemos suscrito un documento para terminar con el binominal, que con la UDI, que es el único partido en Chile, aquí en este Parlamento, que veta la posibilidad de terminar, ¿no es cierto?, con el sistema binominal. Eso demuestra que aquí hay un sistema de democracia empatada, de bloqueo parlamentario, de veto de la minoría, cuyo eje es justamente la UDI, que ha sido absolutamente intransigente. ¿Por qué? Porque en esta Cámara de Diputados, Mónica, que tenemos aquí al lado, la UDI tiene 40 diputados, Renovación Nacional tiene 19, y la UDI un poquito más en porcentaje. Mire usted lo caprichoso que puede ser este sistema electoral binominal. Usted me dice que se siente más cercana a la ADC, a RN, que la UDI, y se siente más cercano, ideológicamente, estamos hablando evidentemente, a RN o al PC. Mire, nosotros somos oposición con el Partido Comunista a un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, del cual forma parte la UDI y Renovación Nacional. Es decir, la voluntad ciudadana nos puso en la oposición y ahí tenemos puntos de convergencia. Ahora, no se olvide... Ideológicamente, ¿está más cerca del PC o de RN para entender la definición primera? No, ideológicamente yo tengo profundas diferencias con el Partido Comunista en materias tan importantes como los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, el rechazo de toda forma de dictadura. Le doy un solo ejemplo. El Partido Comunista considera que Cuba es una democracia avanzada y nosotros consideramos que Cuba es una dictadura. O sea, ideológicamente, que es su pregunta, sí, hay un abismo, una separación muy grande con el Partido Comunista. Pero déjeme terminar la respuesta. O sea, a pesar de esas diferencias ideológicas, ¿no es cierto?, la voluntad ciudadana nos puso en la oposición. Así funciona la democracia. Hay fuerzas políticas que están en el gobierno, hay fuerzas que estamos en la oposición. Y ahí hemos formado una nueva mayoría que partió el año pasado, cuando concordamos un candidato único alcalde de oposición en materia municipal, y eso realmente fue un éxito. Le reitero la pregunta. Entiendo que tiene diferencias profundas con el PC y entiendo que la voluntad de la ciudadanía lo puso en la oposición junto con el PC, pero le reitero la pregunta. Comparativamente hablando, ¿la DC está más cerca ideológicamente de RN o del PC? Me siento muy lejano ideológicamente tanto de Renovación Nacional y la UDI hacia la derecha como del Partido Comunista hacia la izquierda. Perfecto, ahí me queda claro. Ahora, hablemos de otro tema que sorprendió y me llama la atención, de hecho, que no haya generado aún más atención, y es una entrevista suya al diario La Segunda, en la que usted dice que si existen las mayorías, la DC está dispuesta a avanzar hacia el matrimonio homosexual. Quiero saber si usted mantiene sus dichos o si me los puede contextualizar. No, si no hay nada que contextualizar. Si usted mira bien esa entrevista, Mónica, estoy seguro que la tiene ahí, me preguntan si estamos dispuestos a debatir el matrimonio gay. Pero por supuesto, no solo eso, digo que no hay temas vedados, que no puede haber vetos, que la democracia cristiana siempre ha estado en la frontera, en la vanguardia de estos temas, ¿no? Y ahí en ese debate, digo yo, en esa entrevista, yo por lo menos voy a defender, ¿no?, un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. No, pero no hay temas vedados. Ahora me dicen, ¿y si hay mayoría para un matrimonio gay? Bueno, si hay mayoría, habrá un matrimonio gay, pues. Así funciona la democracia sobre la ley de la mayoría. ¿Pero con o sin los votos de la ADC? Hay una discusión muy transversal entre nosotros y en la sociedad chilena. ¿Por qué, Mónica? Porque los temas valóricos, ¿no es cierto?, cruzan transversalmente a los partidos políticos, ¿eh? Posturas más liberales, más conservadoras, más progresistas, menos progresistas, como usted quiera llamarla. Entonces, esa discusión cruza también a un partido como la Democracia Cristiana. Entre nosotros, yo me incluyo, hay quienes vamos a defender un matrimonio heterosexual, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer. Vamos a oponernos a legalizar, por ejemplo, el aborto. Hay otros que tienen una postura más flexible en torno al matrimonio gay. Por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer esta discusión, hacer este debate, no temerle, ¿no es cierto?, al diálogo, que no haya temas vetados ni vedados, ¿no? Y por lo tanto esa es nuestra postura de siempre. Ahora, el tema del matrimonio homosexual, usted siempre ha dicho que cree solo en un matrimonio heterosexual, pero esa es mi convicción. Sí, pero el tema del matrimonio gay es tan de principios para la DC como el aborto, o usted hace una diferencia entre uno y otro. No, obviamente que el aborto atañe, ¿no es cierto?, al derecho a la vida, que es la piedra angular
yo creo, de nuestra filosofía política. Tiene mucho más importancia en ese sentido. Ahora, el Congreso del Partido Demócrata Cristiano del 2007, el último que tuvimos hace 6 años, se define en favor de un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. No es mi definición, es la definición del partido, ¿no? Y una postura en defensa del derecho a la vida, contraria a legalizar el aborto. Pero también ahí hay situaciones de excepción. Yo, por ejemplo, soy partidario de despenalizar, ¿no es cierto?, el aborto en caso de violación. La pregunta es, una mujer que ha sido violada y que ha abortado, además la vamos a meter a la cárcel por ningún motivo. Yo creo que es inhumano. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en el llamado aborto terapéutico, yo creo que no es tal, porque no es aborto, no hay dolo, no es la intención, ¿no es cierto?, interrumpir el embarazo, sino que salvar la vida de la madre. Entonces, esto tiene también excepciones, hay que hacer distinciones, lo que hay que hacer es el debate. Bienvenido el debate en forma muy transversal y cada uno, ¿no es cierto?, señalará cuál es su posición. Y respecto entonces porque entiendo la diferencia que usted hace entre el tema del aborto y el tema del matrimonio homosexual, ¿qué principio importante lleva a la democracia cristiana a definir en un congreso ideológico que el matrimonio tiene que ser heterosexual? Entiendo lo que usted explica del aborto, pero en el caso de un matrimonio entre dos personas adultas, ¿hay algún daño a la sociedad en aquello? ¿Es la sociedad menos buena si existe un matrimonio homosexual? ¿Cuál es el fundamento profundo? Sí, no es el tema del daño a la sociedad. Hay un aforismo jurídico, Mónica, que dice: las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Me explico. Si yo tengo un contrato de compraventa, aunque le llame arrendamiento, seguirá siendo un contrato de compraventa. Me explico de otra manera. Los contratos, y perdón la leguleyada, soy abogado, tienen elementos que son de su esencia, de su naturaleza y simplemente accidentales. Un elemento de la esencia del contrato matrimonial, matrimonio, etimológicamente significa la calidad de matriz, es decir, capacidad de procreación. Nuestro Código Civil habla con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Por lo tanto, el matrimonio como contrato, como elemento de su esencia, etimológicamente, su inserción cultural, social, señala que es un contrato entre un hombre y una mujer. No es un capricho artificial de uno de definir las cosas, sino que son lo que son las instituciones legales, jurídicas, en una cultura determinada como la nuestra. Siguiendo esa lógica, uno podría decir que ¿por qué las parejas que saben de antemano que son infértiles tienen derecho a casarse? Si sabiendo de antemano que no lo son, no pueden dar esa definición de un matrimonio con fin de procrear. No, porque es una aptitud, es una finalidad. Es decir, el contrato matrimonial lleva como fin, ¿no es cierto?, vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente, dice el Código Civil. No es que vaya a tener hijos o que la infertilidad lo impida, ¿no es cierto?, pero la verdad es que un elemento de la esencia de ese contrato, con miras a su finalidad, es la capacidad, la aptitud de procreación. Eso significa matrimonio, aptitud de procrear. Ahora, ¿usted no cree que sería ni mejor ni peor la sociedad si es que existiera el matrimonio homosexual? No, yo creo que un partido, en este caso la democracia cristiana, tiene que sintonizar con la evolución de una sociedad, con la evolución de la cultura. Por eso, Mónica, nosotros estamos abiertos a estos temas. Nosotros en la democracia cristiana, por ejemplo, introdujimos la píldora conceptiva con Eduardo Frei Montalva en el año 68. Sí, la ley de divorcio, lo reconozco. Lo que me gustaría saber la ley de divorcio, y los hijos ilegítimos. Como cuando usted dice que están dispuestos a conversar, es cuando uno está también dispuesto a cambiar de postura. ¿A usted podrían hacerlo cambiar de postura respecto al matrimonio homosexual? Por supuesto, si me dan buenos argumentos mejores que los míos, obviamente que estoy abierto, pero le quiero insistir, en la democracia cristiana, aunque hay una definición como partido, hay una discusión, hay posturas que son transversales, hay demócratas cristianos que son tan demócratas cristianos como yo, que creen en el matrimonio gay, ¿no es cierto? Y eso no impide que uno pueda convivir en un mismo partido político, porque estos temas llamados valóricos, obviamente que evolucionan. ¿Y lo podrían convencer? ¿Y lo podrían convencer de cambiar su postura en relación al aborto? Por supuesto, Mónica, yo siempre estoy dispuesto y abierto a ser convencido, evidentemente. De hecho, yo mismo siento que he evolucionado. O sea, yo por lo menos soy autor, junto con Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz Esquivel, de 2 proyectos de ley. Uno sobre el aborto terapéutico, que dice que no es aborto la acción dirigida a salvar la vida de la madre, a consecuencia de lo cual resultare la interrupción del embarazo, que es el artículo que desapareció, más o menos el año 89, con la Junta Militar. Y 2, soy coautor del proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación. O sea, yo me siento involucrado en ese debate y mi propia postura ha ido evolucionando. ¿Por qué?
Porque lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como democracia cristiana es un diálogo entre los principios, el derecho a la vida y la realidad social. No podemos ignorar la realidad social. Entonces, por ejemplo, en el tema del aborto, las circunstancias sociales que muchas veces rodea el embarazo de una mujer respecto, ¿no es cierto?, del embrión, del feto, tienen que ser consideradas, tomadas en cuenta, ¿no? No podemos ser ciegos a la realidad social. Lawrence Goldberg habló justamente del tema del embarazo, del aborto, perdón, en caso de violación, y dijo que aunque entendía que no era la edad de esta chica de 11 o 12 años para ser madre, y él dice que no estaba preparada para ello. Él dice que efectivamente cree que la naturaleza finalmente le entrega las herramientas y se opone terminantemente al aborto en caso de violación, algo en lo que está a favor su candidata Michelle Bachelet, y usted mismo dice que también está abierto a esa posibilidad, al aborto en caso de violación. ¿Qué le responde a la postura de Lawrence Goldberg, que además agrega que hay una justificación un poco torcida en el caso del aborto por violación? ¿Le da la naturaleza las herramientas a una chica para ser finalmente madre? A mí lo que me impresiona, Mónica, en el caso de esta niña de 11 años, es la cantidad de gente que ha abortado por ella. Porque todo el mundo opina. Yo tengo mucho respeto, imagínense, por el fuero interno de esa niña, que obviamente no tiene un estado de madurez. Pero ¿quién soy yo para decir, mire, usted tiene que abortar? Y hay personas muy respetables, que yo respeto mucho, médicos, no quiero mencionar a nadie, que dice que el Estado prácticamente que tiene que obligarla a abortar. O sea, yo creo que eso es ir demasiado lejos, ¿no es cierto? Son decisiones que están finalmente en el fuero interno de las personas. Hay mujeres que son violadas, que deciden voluntariamente continuar con ese embarazo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que siempre hay que respetar ese fuero interno, ¿no es cierto? Que al final es la autonomía de la voluntad. ¿Cómo? La postura de Lawrence Goldberg, que dice que finalmente la naturaleza da herramientas a una chica para ser madre, y que hay una justificación un poco torcida entre quienes están de acuerdo con el aborto en caso de violación. Mire, son casos muy límites, ¿eh? Son dilemas morales muy trágicos. Y yo no tengo todos los elementos para tomar una decisión por esa niña, aunque tenga 11 años. Entonces, le insisto, lo que me impresiona a mí es la facilidad con la que mucha gente dice, ¿no es cierto?, no solo que tiene que abortar o puede abortar, sino que hay que casi obligarla por parte del Estado a abortar porque no tiene los elementos, ¿no es cierto?, para decidir. A mí ese caso me parece que es ir demasiado lejos. Ahora, dos cosas breves antes que se nos acabe el tiempo, que de hecho ya se nos acabó, pero ¿le molestó que Rosa María Payá se reuniera con Evelyn Matei? No, ella viene a un país libre, a una democracia. Hemos estado hoy día con ella, estuvimos el viernes con don Patricio Elwin, recibimos aquí en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana el sábado. Rosa María Payá, una joven de 22 años, hija de Osvaldo Payá, en un país libre como Chile, tiene derecho a reunirse con quien ella quiera, y así se lo hemos hecho saber con mucha claridad. O sea, ¿no es verdad que la DC presionó para que no se reuniera con Evelyn Matei? Pero absolutamente no, Mónica. Pero soy el presidente del partido, imagínate, nosotros la invitamos, hemos estado con ella. Hoy día en la tarde he estado conversando con ella, estuvo con Mariano Ruiz Esquide, con Patricio Walker, con los diputados demócratas cristianos. ¿Cómo le vamos a impedir conversar con alguien? Eso es lo que hacen en Cuba, ¿no es cierto?, que se les reprime en un régimen totalitario de partido único. En enero no la dejaron ni salir de Cuba. Ahora, por suerte, pudo salir. Y aquí está en un país libre y puede conversar con quien quiera, derechamente. ¿Le hubiera gustado que como símbolo Michelle Bachelet la recibiera? Bueno, sí, yo creo que habrían aprendido mucho una de otra, ¿eh? Una gran mujer como Michelle Bachelet, una gran mujer joven como Rosa María Payá. No sé si se solicitó esa audiencia, pero me habría encantado en las juntas, conversando por último, reservado privadamente, por cierto que sí. ¿Qué hubiera aprendido Michelle Bachelet de Rosa María Payá? Lo que es el testimonio y la experiencia de una joven de 22 años que vive en una dictadura como Cuba, hija de Osvaldo Payá, que es un profeta de Cuba, que murió en extrañas circunstancias el año pasado. Bueno, conocer esa parte de la historia. Nosotros que fuimos víctimas... ¿Cree que no la conoce Michelle Bachelet? ¿Cómo? ¿Cree que le falta conocimiento a Michelle Bachelet sobre eso? No, mire, no me voy a llevar a ese terreno, Mónica. ¿Qué es lo que le falta o no le falta a Michelle Bachelet? Ella es nuestra gran candidata presidencial, tiene todos los méritos que conocemos, pero usted me está preguntando por qué podría haber sido positivo que conversaran. Bueno, para conocer, le insisto, cómo los jóvenes cubanos de hoy día, del movimiento, ¿no es cierto?, cristiano de liberación, viven la dictadura de partido único más férrea que ha conocido América Latina en su historia, una dictadura comunista. Nosotros conocimos una dictadura de derecha, y los demócratas cristianos decimos que no hay dictaduras buenas y malas. Para cerrar... Todas son dictaduras, todas son reprochables. Para cerrar, Michelle Bachelet ha dicho que la demanda de Bolivia ante la Haya fue un error.
Otros han sostenido incluso desde Bolivia que si es que ganara Michelle Bachelet podrían cambiar las cosas. ¿Cómo terminaron las relaciones entre Michelle Bachelet y Evo Morales? Que terminaron complicadas y con Morales diciendo que no había sido lo que esperaba y dándole la bienvenida a Sebastián Piñera, cifrando sus esperanzas en él. ¿Usted cree que realmente puede haber un cambio según quién gobierne? ¿Cree que incluso, como han especulado algunos, Bolivia podría retirar una demanda en La Haya porque Michelle Bachelet llega al gobierno? A ver, yo comparto absolutamente la opinión de Michelle Bachelet de que Bolivia cometió un error. Yo creo que Bolivia nunca tendría que haber interrumpido el diálogo político, porque usted sabe que no tenemos relaciones diplomáticas desde 1961. Estados Unidos y la Unión Soviética, Mónica, en plena Guerra Fría, nunca rompieron relaciones diplomáticas. Yo tengo, como ex canciller, como una persona que estudia y sigue el tema internacional, una convicción, y es que Bolivia no se deja ayudar. Chile ha intentado históricamente casi todo para una salida al mar soberana o no soberana. Hemos tenido Charaña, hemos tenido el 51, el corredor boliviano, hemos tenido enclaves, cualquier cantidad de propuestas que se han puesto sobre la mesa, pero Bolivia no se deja ayudar. Y la crítica del presidente Evo Morales en una entrevista en un diario hace un año es a todos los últimos gobiernos de Chile. O sea, aquí no hay derecha-izquierda. Para nosotros, gobierno-oposición, la política exterior de Chile es una política de Estado que tiene mucha continuidad. Por lo tanto, que cambie el signo político de un gobierno no cambia la naturaleza de esa relación bilateral, en este caso entre Chile y Bolivia. Senador Ignacio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado en Resumen Ejecutivo en CNN Chile. Encantado, Mónica. Buenas tardes.